Como es habitual de este día, cerrando la semana, el viernes, es un placer como siempre poder hablar con él, charlar con él, dialogar sobre temas tan interesantes como es la inteligencia artificial, pero principalmente como es el marketing turístico, en lo que él es el especialista. Vamos a hablar de bases de datos y segmentación justamente del marketing turístico, y qué mejor que hablar con una palabra autorizada. Hernán Couste, fundador de Travel Update, bienvenido nuevamente a 360.travel, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Gus? ¿Todo bien? Bueno, buen viernes para todos. Siempre inauguramos el fin de semana, ¿no? Viendo un poco estas tendencias y ya de ahí entero sabemos que vamos a estar cada vez mejor, porque viernes, sábado, cada vez mejor. Sí, mucha gente del ecosistema turístico observa habitualmente tus columnas y aprende un montón, porque aprendemos nosotros, pero lo que le brindás a nuestro público es realmente invaluable. El valor que tiene tu conocimiento y transmitirlo es realmente impresionante. Por eso nosotros te agradecemos como siempre por estas columnas, y hoy hablar de un tema importante, la base de datos, como decíamos, la segmentación, y me gustaría arrancar preguntándote cómo pueden las bases de datos mejorar lo que es la personalización de las estrategias del marketing turístico. Bien, acá cuando hablamos de bases de datos, primero tenemos que tener en cuenta dos cosas. Cuando muchas veces se acercan las personas para hacer alguna consulta, sobre todo en algún evento, en algún curso o en alguna mentoría, siempre me preguntan qué es lo que hay que hacer, si estar más en redes sociales o si tener más su sitio web. Yo le diría que si bien en las redes sociales siempre nos van a servir para exponernos como a modo de vidriera, no olvidemos que nuestra web y nuestra base de datos son nuestros activos más importantes en lo que es digital, ¿sí? La base de datos es un activo digital, es algo de mucho valor que me va a servir para mi negocio ahora y siempre, ahora, mañana, pasado, y que es algo más que solamente tener una lista de contactos, porque convengamos que hoy día listas de contactos en sí mismas podemos hacer muchas, pero lo más importante es que nosotros hagamos de eso una fuente de información clave para entender mejor a nuestros clientes, a nuestros usuarios. Y de ahí, lo que bien decías, cómo me sirve para lo que es la personalización. Muchas veces vemos que cuando las personas no sé, ofrecen algún tipo de servicio, y esto escala mucho más allá de lo turístico, se habla mucho de servicio personalizado, y a veces entienden que eso es nada más ponerle el nombre y apellido de la persona a todos los mails y a todos los mensajes y decirle el nombre varias veces. Error. Eso es parte de una técnica de venta y está bueno, pero si nosotros tenemos que pensar realmente en una personalización, tenemos que ir con lo que hace que la gente resuene, con aquellas cosas que cuando nosotros preguntamos tienen que ver con nuestra manera de ser, nuestra manera de ver las cosas y nuestras preferencias. No es solamente lo que nosotros preferimos al momento de comprar. Entonces, haciendo esto, vamos a pasar de solamente tener una lista genérica de usuarios a poder hablar más en términos de tribu. Yo soy una marca y como mi marca tiene cierta voz y tiene cierto perfil, lo que quiero es tener mi tribu. Mi tribu es como hablar de mi comunidad. Mi Claro. comunidad son aquellas personas que entienden cada vez que yo digo algo, que digo, bueno, vamos a viajar todos juntos, o cuando tenemos miércoles de viaje, el lunes de arranque de la semana, se nos viene un fin de largo y estamos todos de escapada, y que la gente entienda, digamos, de qué estoy hablando, pero porque utilizo un perfilamiento, ¿sí?, de mi comunicación junto con lo que son mis productos, que hace que estas cosas vayan más allá de vender solamente conjuntos de pasajes más alojamientos más excursiones, sino que sea una experiencia, pero que además esa experiencia, el valor que tiene, que la tengas conmigo, no la experiencia suelta y listo, sino que la tengamos juntos. Entonces, primero, de turistas a tribu, nos vamos entendiendo. Segundo, herramientas como automatización de email marketing o combinación de mail más mensajes push, más mensajes de WhatsApp y algunas otras variantes más que pueda tener, como cruzarlas inclusive hasta con llamadas telefónicas.
hacen que yo pueda aumentar la fluidez de mi comunicación y que llegue en los mejores momentos, con la mejor forma. Por ejemplo, si una misma persona está en situación de averiguación, llego en esos momentos con data que sirven para esa investigación que está haciendo, para esa averiguación de viajes, de lo que incluye, de los precios, de sus preferencias. Si la persona está queriendo saber cómo lo paga, llego en ese momento con mucha información sobre esos medios de pago. Y si yo de antemano sé que tengo una lista de viajeros que prefieren cierto destino que está en mi dominio, que a su vez son personas que financian mucho sus viajes a través de alguna tarjeta de crédito, o si son personas que usan una wallet digital y combinan sus cosas. Bueno, saber eso también me permite ampliarle las posibilidades a esa persona y solucionarle muchos pasos, como por ejemplo, al momento de que uno está viendo si necesita una visa o no para entrar a un país para hacer algo, bueno, que eso ya lo tenga resuelto y que ya estemos hablando de la mejor manera de aprovechar esos días y que esa persona, sus medios de pago, sepa realmente cómo sacarles el provecho. Y me quiero detener un poquito en este tema de cuando hacemos un poco esto de marketing relacional. ¿Cuántas veces vos, Gus, habrás tenido mensajes de distintas plataformas que te dicen sos miembro diamante, sos miembro premium, entonces tenés un montón de beneficios y los beneficios nunca terminás de palpar cuáles son? Entonces, para que esto no pase y para que nosotros podamos puntualizar bien, tenemos que tener un buen manejo de base, de preferencias, de usos y que también sepamos cómo la gente va a medir el éxito, digamos, de estas propuestas. Entonces, fíjate que ahí ya tenemos algo más. Sobre todo esto, imagínate si vos haces un viaje que para vos es importante, que es un destino al que vos querías ir y que encima el prestador turístico te acompaña en eso y te entiende, digamos, en lo que es importante para vos. Lo hace mucho mejor y también ese prestador va a ser parte de ese buen viaje que vos hiciste. No solamente que te vendió con una promo accesible ni nada, sino que es alguien que te entiende. Entonces es un gusto compartir con una agencia o con un hotel o con un ejecutivo que maneje esto. Entonces somos parte de algo haciéndolo de esa manera, ¿sí? Y cuando yo voy entendiendo más a mi gente, voy buscando más ese perfil. ¿Qué otras cositas más podemos hacer más allá de esto conceptual en lo técnico? Bueno, el que domine los datos va a dominar el panorama siempre, porque vamos a poder tener una mirada un poco más estratégica dentro de mi propia base de datos. Voy a poder fijar qué grupos o segmentos viajan en ciertos momentos del año, o cuándo empiezan a hacer las consultas, o cuáles son las palabras claves que me están diciendo a mí que es una persona que está por cerrar una venta. Entonces eso también me sirve de mucho. Y también cuando viene algún tipo de pregunta, que yo sepa que eso puede terminar en algún tipo de reclamo, porque es alguna persona que esté queriendo reclamar por algo que quizá le faltó o demás, y que también puede hacer una mejor experiencia con eso. Muchas veces las personas, cuando están teniendo una mala estadía, por ejemplo, si manejo un hotel y tengo un huésped que lo está pasando mal, es muy probable que el huésped no me diga nada, no me venga a decir que lo está pasando mal. Hay muchos que no te lo dicen. Te enterás cuando van y te ponen 2 estrellas en la review. Entonces también puedo ir midiendo y sabiendo cuáles son los términos que me indican que está por venir alguna situación que yo me pueda adelantar o mejorar o ver qué es lo que está pasando y manejar mucho mejor eso, ¿no? Claro. Hernán, ¿y cuáles son los principales desafíos que atraviesan las empresas en esto que hablamos, ¿no? En controlar la base de datos, en tener las bases de datos y también en esa segmentación donde se busca atraer pero también fidelizar a los clientes? Mira, los principales desafíos son la constancia, porque cuando uno trabaja en una base de datos es mucho más que hacerla crecer, sino que pueda trabajar sobre esas bases. Por ejemplo, si yo tengo lecturas de personas que abren más que otros, sé que esas personas me tienen más presentes. Sé que otras quizás me abren poco mis mensajes, pero
suelen tener una respuesta bastante positiva. Bueno, ahí yo tengo dos posibilidades de mensajes, uno más asertivo y que cierra y el otro más de relacionamiento. Muchas veces los esfuerzos se quedan acá o cuando implementamos algún CRM como para manejar estos datos, muchas personas lo usan solamente como agenda de contactos y no con todas las posibilidades que te brinda de tener detalles, fechas límites, algo por hacer o que vos puedas ser proactivo, por ejemplo, con alguna acción. Cotizar, volver a preguntar, ver qué alternativas hay, tener una idea de cuántas cotizaciones o propuestas mando, cuántas realmente se leen o ver en qué momentos del año recibo más consultas y de qué índole. Y ahí, bueno, como siempre les comento cada vez que hablamos de segmentación, cuando nosotros vemos estadísticas, muchas veces nos encontramos con que tenemos cierto público que nos damos cuenta que lo tenemos cuando leemos esas estadísticas. Entonces, también hay otro fallo en no aprovechar esos comportamientos, no solamente leer cuántos mensajes me mandan, sino también el tono de los mensajes, en qué momento, digamos, se suscitan más preguntas o en qué momento la gente está más en una posibilidad, ¿no? de compra o de ampliar un poco más los detalles. Yo creo que ahí es donde más hace falta trabajo. Imagínense, ponemos campañas a juntar un montón de leads o interesados en nuestros productos o nuestros servicios y tenemos que estar haciendo lecturas de eso que viene. No es solamente esperar que pregunten para comprar, sino hacer lecturas. Totalmente. Hernán, te agradecemos por tu tiempo. Siempre es un placer, como te lo digo, hablar, escucharte y en esta charla hablando particularmente de lo que es las segmentaciones en cuanto a la promoción del marketing, al marketing turístico, perdón, y por supuesto la base de datos que tan importantes son y que venimos hablando. Muchas gracias, Hernán. Bueno, muchas gracias a vos. Una cosita importante que les quiero contar a todos es que vamos a estar en el mes de mayo por Costa Rica haciendo una gira de casi todo el mes. Vamos a estar en muchas localidades hablando de esto, vamos a estar como siempre con todos los prestadores y con todas las personas de turismo interesadas, hablando un poco y entrenando, ¿no? en el manejo de estas estrategias, y que a la vuelta vamos a estar en la ciudad de Posadas, Misiones, ahí Posadas frente a Encarnación, también realizando otro el día 14 de junio para toda la gente de Argentina que se vaya reservando. Y como nosotros siempre hablamos, con todo el equipo de 360, también estamos en vías de hacer uno en Santiago del Estero, así que quizás nos podamos juntar todos y compartir con las personas muchas de estas herramientas y bueno, todo lo que nuestros equipos en conjunto tenemos para ofrecerles. Definitivamente no se lo puede perder nadie de escuchar a Hernán Causté, ya sea en Costa Rica, en Argentina, donde sea. Te mandamos un fuerte abrazo y el mayor de los éxitos para todo, Hernán. Bueno, un gran abrazo para todos y nos vemos el próximo viernes. Hasta el próximo viernes, abrazo muy grande.